Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Seguimos entonces en la página 172 y vamos a comenzar a analizar las observaciones que escribiste en la parte o en la sección de tu libro ¿Qué pasa cuando el imán y la energía eléctrica interactúan? Entonces, esta se encuentra en la página 168 y está formada por esta tabla. De acuerdo a lo que hicimos en esta tabla, o al menos lo que yo realicé, las observaciones que obtuvieron en el primer experimento fue lo siguiente. Se observó que los clips tienen materiales que son óptimos para que se dé la atracción, utilizando el magnetismo que genera un campo magnético, formado por electricidad, y también observamos que los clips se hundieron al imán. Aquí sería se unieron al imán. Entonces aquí prácticamente vimos que fueron atraídos los clips hacia el imán porque tenían esos materiales idóneos para la atracción. Observaciones que obtuvieron en el segundo experimento, en este caso me basé en la tabla de la página 169 y estas fueron mi respuesta. Se observó que imantar la aguja y colocarlo en el frasco con agua, esta se vio afectada y marcó el polo norte de la Tierra formando una brújula casera. También se observó la brújula casera fue afectada cuando se le acercó el campo magnético producido por una batería, volviéndose loca la brújula. Y esto fue lo que yo observé, que la brújula que se realizó estuvo trabajando correctamente, pero en cuanto fue acercado a un campo magnético, o sea, pudimos ver entonces que sí se vio afectado la brújula que realizamos al acercarlo al campo magnético. ¿Qué relación puedes observar entre ambos experimentos? Esto fue lo que yo observé y me basé en la página 170 de tu libro. Se observó que objetos como los tornillos, tuercas y las llaves generan una fuerte atracción hacia el imán, porque sus materiales son más puros que objetos como la cuchara o las monedas, que su atracción fue menor, pero esto también puede ser afectado por el imán si es altamente magnético o no tanto. Entonces, esto fue lo que yo observé. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes. ¿Qué pasa cuando el imán y la energía eléctrica interactúan? Esta fue mi respuesta. Generan un campo magnético el cual se verán atraídos, es decir, el imán querrá juntarse hacia ese campo magnético del lado opuesto de su carga. Esta sería mi respuesta. Recuerda que tu respuesta puede cambiar. Pasemos entonces a la siguiente parte. Entonces no explote, ya sabes que puedes verme ex primaria. Socializamos y aplicamos. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Sigue las indicaciones para exponer la importancia de los imanes y su uso convencional. Para ello, en asamblea, o sea, en su grupo, dialoguen sobre los materiales que utilizarán para realizar una infografía y un brazo magnético. Acuerden qué tipo de materiales utilizarán. En mi caso, yo utilicé lo siguiente. Utilizaremos materiales reciclados que tengamos en casa y sea fácil de adquirir. También, ¿qué información incluirán en los carteles? Yo voy a utilizar la siguiente información. Utilizaremos información que investigamos y resultados de los experimentos. Fuentes de información consultarán para elaborar su brazo magnético. En mi caso, utilicé lo siguiente, o utilizaré lo siguiente. Información recabada del internet y de algunos libros de la biblioteca de la comunidad. Entonces recuerda que esto tú tienes que analizarlo ahí en su grupo, entre su equipo, de qué tipo de materiales y en dónde realizarán esa investigación de cómo hacer el siguiente proyecto. Vamos a, según el INEGI, ¿qué es lo que nos dice? Según el INEGI, entre 2010 y 2020, en los hogares mexicanos disminuyó el uso de la radio y aumentó el uso de computadoras y dispositivos móviles. Entonces, ya sabes que ahora somos muy informáticos, muy de computadora.
En el punto número 2 te dice que en comunidad elaboren una infografía donde van a presentar sus proyectos por indagación trabajados en clase. Por ejemplo, aquí tenemos que una infografía debe de tener lo que es un título, debe de contener elementos gráficos, o sea, dibujos, textos donde tú vas a informar lo que investigaste previamente, debe de tener lo que es el desarrollo del tema, en este caso del tema que tú investigaste, y también debe de tener las fuentes donde sacaste la información. Esto aquí te dejo los elementos de lo que es una infografía: título, texto, elementos gráficos, desarrollo y fuentes. Aquí te dejo un ejemplo más gráfico en donde aquí está el título, aquí está la información. Si te das cuenta, tiene los dibujos o los gráficos, dependiendo, porque a lo mejor tú decides poner gráficas, y la explicación de tu tema que previamente investigaste. Aquí tenemos la infografía de la información que se obtuvo, en este caso del proyecto de propiedades del magnetismo y su relación con la electricidad. Esto fue como yo lo realicé. Investigué lo que era el magnetismo y luego puse la ley de los signos de polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. También puse información sobre los imanes, sobre polos de un imán, los polos de un imán que pueden atraer el hierro, los imanes. También coloqué en mi infografía lo que es el electromagnetismo, que lo uní con esta información que previamente investigué sobre qué es el electromagnetismo, sobre el campo magnético que existe en la Tierra. Y también puse que los motores eléctricos utilizados en automóviles, trenes y aviones funcionan gracias a electromagnetismo. Recuerda que tu infografía puede ser diferente, pero muy diferente, pero aquí te dejo cierta información para que te des cuenta de cómo la puedes realizar. Pasemos al punto número 3. El punto número 3, vamos a ver qué es lo que nos piden hacer. Construyan un brazo magnético para atraer objetos. Ayuden a Aranza y René a separar los materiales para guardarlos y evitar accidentes con ellos. A. Apliquen las habilidades e ideas que adquirieron a través de sus experimentos en Indagamos. B. Observen la imagen de la derecha, la cual corresponde al brazo que Aranza y René fabricaron. Ellos utilizaron abatelenguas, tijeras, hilo de cáñamo, taparroscas, imanes y pegamento. En comunidades, comenten si este objeto es similar a lo que propusieron construir. Enriquezcan la propuesta que hicieron. Entonces, aquí prácticamente van a empezar a hacer su proyecto para poder sacar los objetos de los tornillos, tuercas. Y aquí te dan un ejemplo de cómo lo hicieron Aranza y René. 4. De manera individual y sin olvidar que perteneces a la comunidad, completen la siguiente tabla para elaborar sus propuestas. Entonces vamos a ver en qué consiste. Con base a los conocimientos que adquiriste con los experimentos anteriores, describe tus ideas para construir un brazo magnético. Recuerda utilizar tu imaginación y los recursos que tengas al alcance. Mi brazo magnético será una especie de pinzas largas. En el punto siguiente te dice que describe qué materiales utilizarás para construir tu brazo magnético. En mi caso, se utilizarán lo que son 6 abatelenguas, 6 ligas diferentes de diferentes colores, silicona caliente o silicona fría, 2 imanes, plumones de diferente color. Escribe los pasos que seguirás para construir tu brazo magnético una vez recabada la información. Entonces, este sería
lo que yo voy a hacer. Vamos a decirte prácticamente cómo lo hice, los pasos, para que tengas idea. Construcción. 1. Escoge 4 palos de madera y únelos, poniendo una liga de pollo en cada extremo. 2. Ahora coge otro palo y ponlo en la mitad de los palos, para que tenga forma de cruz. Has de pasar 2 ligas para que aguante bien. 3. Toma otro 2 palos y pega un imán en la parte inferior, para cada uno. 4. Coloca el palo del otro lado y únelo con una liga. Listo, tienes tus brazos tipo pinzas. Entonces, así fueron los pasos para la construcción de mi dispositivo. Recuerda que cuando estés realizando la construcción de tus pasos, debes de enumerarlos y los verbos deben de estar en modo infinitivo o en modo imperativo. También puedes apoyarte en imágenes si es que así tú lo deseas. Aquí te dejo un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces al punto número 5. En asamblea, y con ayuda de su maestra o maestro, lleguen a acuerdos y decidan cómo fabricarán su brazo magnético. Construyanlo. Después, completen la siguiente tabla. Entonces vamos a comenzar a construir la tabla. Una vez construido el brazo magnético, comiencen a usarlo con los materiales que se indican en el problema inicial del proyecto y escriban lo que observan. Esto fue lo que yo observé. Observamos que al introducir el brazo mecánico en la botella, se pegaron una gran variedad de tornillos, rondanas y pudimos sacarlos sin lastimarlos las manos. Esto fue lo que yo observé. Vamos al punto. Sí se presentó. Sí presentó fallas en la elaboración. Por ejemplo, que el brazo haya sido muy corto o largo, o que no atraiga los materiales, ajusten su prototipo para que pueda resolver el problema presentado. Y este fue el ajuste que se realizó. Los ajustes que realizaremos es que pondremos maderas más largas en la parte de las tenazas para que tengan mayor alcance. Es decir que vamos a hacer las tenazas más largas para que puedan alcanzar los objetos. Por acá te dice que dibujen el modelo final del brazo magnético y este fue mi dibujo de las pinzas. Aquí tú vas a hacerlas, previamente hiciste las modificaciones y escribe tu dibujo. Aquí están las ligas, polos, los palos de madera, los imanes, etcétera. Vamos a ver el punto número 6. No olvides que debes trabajar ambas propuestas, el brazo magnético y la infografía, para explicársela a tus compañeras y compañeros de otros grados. Aprovecha todos los elementos que aprendiste y ponle a la actividad toda tu imaginación. Vamos, adelante. Entonces, esto es lo que tienes que hacer, poner a echar a andar tu imaginación para que tu brazo magnético quede bien padrísimo. Reflexionamos el camino andado, de manera individual pero sin olvidar el trabajo realizado en comunidad. Responde las preguntas. La primera pregunta que te hace tu libro es ¿cómo fue la organización del trabajo durante los experimentos? En mi caso, yo considero lo siguiente. Considero que al principio fue algo desordenado, trabajar con el equipo que me tocó, pero después pudimos ponernos de acuerdo. ¿Qué te pareció trabajar con gráficas de barras? En mi caso, a mí me pareció lo siguiente. Me pareció algo interesante porque es una forma de leer los datos de manera que puede verse gráficamente los resultados que se estén analizando. ¿Cuál o cuáles de las propiedades de los imanes identificaste? Yo identifiqué lo siguiente. Identifiqué que los imanes tienen 2 polos, uno positivo y uno negativo, así como que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú hayas percibido o aprendido.
¿Cómo imaginas que pudiste mover los objetos sin tocarlos? Pude mover los siguientes de esta manera. Los objetos fueron movidos porque utilizaron imanes y fueron atraídos hacia ellos. Por tal motivo el campo magnético atrajo a los metales. ¿Con qué materiales construiste los brazos magnéticos? Utilicé batelenguas, palitos de maderas, ligas, siliconas y 2 imanes. ¿Qué otras personas de tu comunidad incluiste en el proyecto? Formamos lo que es un equipo de 5 personas en el salón, así como realizamos los proyectos, o sea que fuimos varios del salón. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para analizar las propiedades del magnetismo y su relación con la energía eléctrica. Entonces, estos fueron los acuerdos que en mi salón realizamos. Se acordó investigar sobre cómo se pueden mover los objetos, así como las fuerzas que pueden influir en ellas. Se realizaron diversos experimentos para conocer cómo se puede mover los objetos, cuáles son las fuerzas que pueden influirlas. Se acordó realizar diversas investigaciones para conocer definiciones de lo que es magnetismo, imán, campos magnéticos, entre otros, para poder realizar los diversos experimentos. Se realizaron experimentos con imanes para conocer qué tipo de materiales pueden trabajar para realizar movimientos a base de campos magnéticos. Se acordó realizar un dispositivo mecánico para separar tuercas, tornillos y clavos y se utilizaron imanes. Se acordó realizar una explicación con la comunidad estudiantil para dar a conocer la importancia de los imanes y los campos magnéticos y se explicó los experimentos. Entonces, estos fueron los acuerdos que se realizaron en mi comunidad, en mi salón. Recuerda que tus acuerdos serán diferentes, pero aquí te dejo un ejemplo para que te des una idea. Aquí te dan la bienvenida a el nuevo trimestre que van a tener que empezar a realizar. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con tus compañeros de 5º grado. Para que puedan hacer sus tareas, pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros grados como 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.